Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a ver si ya sale por Facebook. Ahí que nos avisan. Y damos comienzo si les parece. Agustín, Eduardo, ¿están los dos por ahí? ¿Me escuchan bien? Te escucho perfecto. Acá estamos. Perfecto. Ahí vemos entonces si ya comienza a salir por Facebook Live. Ya les confirmo para que podamos dar inicio. Dale. Lau, le recordemos a los asistentes de que por favor apaguen todos los micrófonos. Exactamente, a partir de este momento, por favor, los que vayan ingresando y los que están, si pueden mantener el micrófono en silencio. Bueno, como en el resto de las charlas y los talleres, vamos a ir habilitando, en el caso de ser necesario, los micrófonos, vamos a leer las consultas, las dudas que tengan. Si pueden participar, no habría ningún problema tampoco, al igual que la gente que esté mirando a través de Facebook, para darles participación a todos, ¿sí? Los chicos, los disertantes, tienen muy bien armado el desarrollo del taller, así que estimamos que les guste y que sea dinámico. Cualquier cosa nos van indicando. Gonzalo, yo estoy a tu espera que me indiques si está todo ok en Facebook. Ya estamos en Facebook, Lau. Perfecto, porque acá no lo podía visualizar. Bien, buenas tardes a todos. En el nombre de APAS Córdoba, nuestra Asociación de Productores Asesores de Seguro, a todos los que se han sumado al nuevo taller, ¿sí? Se titula Introducción al Seguro de Caución. Cualquier duda que tengan, nuestro disertante va a ser el señor Agustín del Torchio y va a estar como colaborador el señor Eduardo Ventrice. Adelante ustedes y los dejo con ellos. Cualquier cosa, ya saben. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Laura, y gracias a todos por participar del taller y obviamente a Paz Córdoba por la convocatoria a esta charla. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo para arriba? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, le hago una introducción técnica si quieren antes de lanzar. No sé cómo está la cosa ahí en Córdoba, pero acá en Buenos Aires tenemos un temita de Wi-Fi importante, cada tanto que va y viene. Entonces, acá estoy preparado para que si llego a tener un problemita con la red, me activo con el teléfono celular. Así que si ven que me llego a caer o la imagen se frisa, denme unos segunditos que me conecto por otro lado. Otra salvedad, tengo perro, así que no lo puedo gobernar. Si llega a ladrar, sabrán disculparme. No tengo otra, le tiro un pantuflazo, pero no tengo otra para hacer. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con el curso. Bueno, mi nombre, gracias por la introducción, es Agustín del Torquio, soy el gerente comercial de Afianzar Latinoamericana, una compañía que por estos días cumple 15 años de vida, es una compañía, de hecho hace 4 días cumplimos 15 años de vida, una compañía monorrámica, exclusiva explotación del ramo caución. Bueno, ubicada entre las primeras 3 compañías del mercado, con presencia importante en la provincia de Córdoba, y que ya hace varios años nos volcamos a dar cursos de capacitación para contar un poquito de qué se trata este nicho tan específico y tan poco conocido a veces del seguro de caución. Entonces, un poco, de hecho, lo dice el curso, el título del curso, esto se va a tratar de los conceptos básicos de lo que es el seguro de caución, y después, a medida que vayamos pasando, vamos a ir entrando en profundidad de cada riesgo en particular, y hablaremos algunas particularidades del mismo. Lo que les pido es, y lo hablamos con Laura el otro día, cualquier consulta que tengan, no sé ahí cómo lo tienen manejado desde APAS, si se puede cada uno liberar el micrófono, o si les van a escribir por el chat, pero de mi parte, todo lo que quieran interrumpir la charla por consultas, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro, más que bienvenido, es la idea, y va a ser más cómodo para todos por la dinámica del ida y vuelta. Así que antes de lanzar, aprovecho y que los tengo acá en la pantallita. ¿Quiénes de los presentes, que no son tímidos y están con el video habilitado, saben de caución? Levanten la mano los que dicen, yo de caución sé.
Yo, Agustín, puedo levantar, ¿no? También no. Bien. Eduardo levantó la mano, gracias a Dios. Así que nos quedamos tranquilos. Bueno, bien, bien, más o menos, hay más o menos, algunas caras de preocupación, otras caras de pánico. Está bien, ok. Está bien, es un poco la disparidad que uno espera. Entonces, si me acompaña la tecnología, lo que hago es les comparto acá el curso. ¿Se ve bien? Yo me voy a poner acá un poquito. Perfecto, Agus. Guillermo Molas, te tengo Perfecto, ahí, Agustín. sos la cámara que me quedo apuntando a vos, así que vos haceme así, cuando ves que la cosa viene mal, me haces así, y vos andás guiándome, dale, que te dejé ahí como referencia. Bueno, largamos con el curso. Ya les digo, cualquier consultita y duda. ¿Qué es el seguro de caución? Qué mejor que comenzar con una definición. Acá les dejamos dos definiciones. Este material después lo vamos a compartir a través de APAS, que nos lo pidió para poder facilitárselo a ustedes. Es básicamente para que les quede las definiciones de qué es lo que se cubre. La segunda es un poco más completa. La primera es más sencilla y más clara. Un seguro de caución, ¿qué es? Ya tengo acá en el chat. El chat lo manejan ustedes, ¿no, Laura, Eduardo? Yo ahí Sí. Ahí está, listo. Sí, no te preocupes, Enrique va a colaborar también. Ah, bueno, bárbaro. A ver, entonces, ¿qué es el seguro de caución? A veces mal llamado seguro de caución. Tenemos mitad de la biblioteca que dice es un seguro, mitad de la biblioteca que dice que es una garantía, ¿sí? Pero en definitiva en el mercado lo conocemos como seguro de caución. Es un instrumento que garantiza el cumplimiento de obligaciones de hacer o de dar, no dinerarias, ahí les cuento por qué eso, derivadas de un contrato o relación jurídica a cargo del tomador. ¿Qué significa esto? Y poniéndolo un poco en palabras de la segunda definición, seguro de caución es un verdadero contrato de garantía. Básicamente la caución es una garantía, más que el típico seguro que ustedes comercializan en patrimoniales, bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, claramente porque tiene particularidades, tiene interés asegurable, tiene partes intervinientes, la aseguradora, una prima que se tiene que pagar, donde el objetivo principal es garantizar a favor de un tercero, que es el beneficiario, que ahora vamos a ver quién es, las consecuencias de los posibles incumplimientos del solicitante o tomador, como le decimos nosotros al cliente, vinculado a un contrato anterior a la caución y de la cual esta es accesoria. Una definición teórica básicamente para que les quede, no, para repasar el día de mañana, pero que de alguna manera ya va mostrando cuáles van a ser todas las partes necesarias para el seguro de caución. Acá vemos que habla, en la definición de abajo y la de arriba, habla de un tomador como responsable principal. Habla de un beneficiario, que en definitiva es este tercero que se menciona a favor de quien se hace el trabajo. Obviamente está la aseguradora, y habla de cumplimiento de obligaciones de hacer o de dar no dinerarias que deriven de un contrato. ¿Por qué siempre hablamos de contrato o relación jurídica o pliego, u orden de compra? O siempre van a escuchar que les vamos a pedir algo de eso para cualquier contrato, porque la caución se genera a posteriori de esta relación jurídica previa. Nosotros siempre garantizamos un contrato que ya existe. Uno no se levanta a la mañana con ganas de asegurar una obligación de caución, como puede decir, quizá voy a empezar a asegurar la flota, sino que tiene que existir un contrato con obligaciones bien claras entre las partes, del cual se pueda desprender la necesidad de una caución y la emisión de la misma. Entonces ya vamos viendo las tres partes, la necesidad de que haya un contrato o relación jurídica previa, y hablamos del tema de estas obligaciones de hacer o de dar. Hacer básicamente sería una obra. Imagínense cualquier obra que vean ahí ustedes en la provincia, o que ahora de computadora, o a un tipo de servicio, como puede llegar a ser una consultoría, una auditoría, asesoría en marketing. ¿Por qué decimos que son no dinerarias? Porque nosotros no podemos garantizar mediante el seguro de caución la devolución de fondos, ¿sí? Esa es competencia absoluta de nuestros primos, el seguro de crédito. O sea, no podemos garantizar la devolución de un mutuo, garantizar que un cliente el día de mañana te pague por las facturas que vos le emitiste y demás. Todo lo que es devolución de valores monetarios queda en rigor de lo que es el seguro de crédito. Hay algunas excepciones y las vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esto sirve como puntapié inicial de ver qué es la caución y cuáles son sus partes. Esto es un poquito el resumen de lo que charlábamos recién. ¿Cuáles son las partes intervinientes?
tenemos el tomador, que es el que está arriba, que es quien solicita la póliza. Es en un contrato, imagínense un contrato de la construcción de una ruta, la eterna remodelación de la Ruta 40, por ejemplo. La constructora que esté haciendo la remodelación o la construcción de la Ruta 40 es el tomador. ¿Sí? Es el cliente de ustedes, es el cliente de nosotros como compañía, es a quien ustedes normalmente le dicen asegurado, en lo que es patrimonial, es el asegurado de ustedes en lo normal, pero en caución se le dio por definirlo como tomador de la póliza. Acá está separado el beneficiario. Ustedes en patrimonial contratan, un cliente de ustedes contrata una póliza por el incendio de la fábrica, se le prende fuego a la fábrica, la aseguradora le paga al mismo que lo contrató, al mismo que contrató el seguro. ¿Sí? Acá en caución es distinto. El que contrata la póliza es el obligado principal, que es el tomador, que es el que tiene que hacer la obra o la ruta, como hablábamos antes, y el beneficiario no es la misma persona, sino que es un tercero, es este beneficiario de la fianza, que es quien contrató a la constructora para hacer el trabajo. ¿Se entiende? El ejemplo este de la construcción y la obra es quizás el más fácil para poner, de hecho, caución nace en las obras, así que es el más lineal para explicarlo. Y obviamente, abajo a la derecha, completando el triángulo de lo que es caución, está la compañía, que es quien respalda la operatoria, en este caso afianzadora, la compañía con la que trabajen ustedes. ¿Este triángulo queda claro? ¿De cuáles son las partes intervinientes en el seguro de caución? Bien. ¿Cuáles son los vínculos entre las partes? Inicialmente, entre el tomador y el asegurado, entre el tomador y el beneficiario, esta pelotita que ven ustedes ahí, que es una C, que es el contrato, es lo que les contaba antes. Siempre tiene que haber una orden de compra o relación jurídica previa documentada, de donde se desprendan las obligaciones a garantizar con la caución. ¿Cuál es el problema con esto? Que en un bendito país como el nuestro, donde la cantidad de trabajos que se hacen en negro, por decirlo de una manera, o de manera informal, o medio informal y medio blanqueado, todo eso queda fuera de caución, ya que no hay un contrato que lo pueda respaldar. Entonces, por ejemplo, uno llama a un pintor a su casa para que te pinte el techo del departamento, la casa, te haga un arreglo en el baño y demás, y uno generalmente no firma un contrato con plazos, montos, se le pide garantía, generalmente llaman a alguien de confianza. Y qué bien vendría a veces para el pintor que te puedan dar una garantía, ¿no? Porque generalmente a los 6 meses tenés problemas. Pero bueno, en definitiva, todo lo que sea informal queda afuera del ámbito de lo que es caución. Y ahí este contrato que les pedimos tener. Después, entre el tomador o el cliente de ustedes y la aseguradora, van a ver que hay dos redondelitos. Uno es el productor, por eso nosotros decimos que es más que un negocio de 3 partes, es un negocio de 4. Para las aseguradoras, el cliente es el productor o el broker. Generalmente lo que se analiza, en definitiva, el que te consigue la información y el que te presenta el negocio es el productor. Rara vez es un cliente en directo. Una compañía como la nuestra tiene un 4% de producción en directo, que no sabemos ni cómo llegó, porque la gestión es toda a través de los productores. Y la otra pelotita que ven ahí, esa SC, es la solicitud convenio, que es un documento que les pedimos firmar a los clientes cuando empiezan a operar por primera vez, donde se estipulan un poco las obligaciones que tienen con nosotros y lo que nosotros vamos a hacer por ellos el día de mañana. ¿Sí? La obligación a pagar la prima, a informarnos si está demorado con algún trabajo, si viene con algún problemita, y demás. Están ahí un poco las obligaciones compartidas. Y por último, la P que ven ahí abajo es la póliza, ni más ni menos, que es el instrumento original, físico, hasta hace poco, cuando se emitían pólizas en papel, que el beneficiario necesita para poder ejecutar la póliza el día de mañana. ¿Sí? Hasta hace 3 meses, hasta antes de la cuarentena, con la póliza original en papel, emitida y firmada por un apoderado, demostrando el incumplimiento, vos te presentabas a la aseguradora para reclamar la póliza y que te la abonen. Ahora estamos haciendo de manera digital, un poco obligados por la pandemia y un poco porque el mercado también iba para ese lado, pero en definitiva siempre necesitas el instrumento original con alguna firma, ya sea digital u holográfica, que es hecha a mano, de un apoderado. ¿Sí? Y así es como se vinculan estas 3 partes, y dentro de estas 3 partes, ¿qué documentación hay que tener? ¿Cómo venimos hasta acá? Pulgares arriba, bien. Pasamos rápidamente por esta filmina, donde nos gusta poner a nosotros cuáles son las diferencias entre
lo que es property y lo que es caución, habiendo dado ya una introducción al riesgo. La cobertura es la misma, se cubre un incumplimiento o un hecho, en el caso de patrimoniales, fortuito, en el caso de caución, incumplimiento por causa imputable al tomador. ¿Cuáles son las partes? En property son dos, el asegurado y la aseguradora, no hay más, excepto en vida, creo que en vida también existe la figura de un beneficiario tercero. En caución son tres partes, como veíamos recién. En cliente, en property le dicen asegurado, nosotros le decimos tomador. La ejecutabilidad en property tienen que demostrar un poco el incendio o el problema que haya habido, las causas y demás, ustedes sabrán mejor que yo, tienen que hacer toda una presentación. En caución también. Vos en caución tenés que, el beneficiario para ejecutarte la póliza, tiene que demostrarte que se produjo el incumplimiento por hechos imputables al tomador. O sea, por un mal desarrollo de la función del tomador en la obligación que tenía que desarrollar. ¿Sí? Porque destinó los fondos para otra cosa y se fue al Caribe en vez de dedicarlos a la obra, porque en vez de hacerlo con los materiales que había dicho los hizo con otros, porque en vez de tardar un año tardó dos. Todos estos motivos muy comunes a veces en la obra pública, bueno, son causales de ejecución de la póliza de caución. ¿Por qué lo aclaramos? Porque hay mercados donde la póliza de caución es incondicional. Esto quiere decir, por ejemplo, Bolivia, mercados cercanos. Esto quiere decir que ante un reclamo, simple carta argumento del beneficiario a la aseguradora tiene que pagar. Y después de que paga, trata de comprobar qué pasó y ver si tiene el tomador razón o no. Por suerte, hasta ahora en el mercado argentino sigue siendo condicional y siempre antes hay que demostrar el incumplimiento de parte del tomador. Siniestro, bueno, justamente en property acá hay una diferencia fuerte, en property es el azar, cosas que pueden llegar a suceder. En caución es producto de la causalidad, ¿sí? Tiene que haber una culpa imputable al tomador, como les decía. Transferencia de riesgo en property, eso a veces es un poco una diferencia que uno suele tener con el productor de property que incursiona en caución. En realidad los tomadores te dicen, yo contrato una póliza de incendio para que si pasa algo la aseguradora me pague, básicamente. Caución, lo que termina pasando, como es estas tres partes, el que contrata la póliza no es la parte interesada, en definitiva. La parte interesada es el tercero, es el beneficiario. ¿Sí? Sería el Ministerio de Infraestructura de la Nación cuando quiere que hagas la Ruta 40. No Criba, por ejemplo, que va a estar desarrollando la obra. Entonces, lo que te dice la constructora es, yo contrato el seguro de caución, lo pago, y el día de mañana si hay un problema, la culpa sigue siendo mía, porque acuérdese que el obligado principal es el tomador, sigue siendo el tomador. Y acá hay un tema importante, que al menos a mí me llamó siempre mucho la atención, hasta que lo terminé entendiendo rápidamente. En el caso de caución, si vos tenés un siniestro, el obligado principal en pagar es el tomador, ¿sí? Es la constructora. Si la constructora no paga, el Ministerio de Infraestructura nos va a tocar la puerta a nosotros y nos va a decir, mire, afianzadora, el cliente que usted garantizó no cumplió con el trabajo. No solo no cumplió con el trabajo, sino que tampoco me está pagando las multas que el contrato determinaba que me tenía que pagar si lo incumplían. Vengo a ejecutarle la póliza. Se configuran todas las condiciones que se tienen que dar. Nosotros como aseguradora tenemos que ir y pagar. Pero acto seguido se da el efecto de repetición. Nosotros nos damos media vuelta y una vez que pagamos, vamos a repetir contra el tomador, ¿sí? Contra nuestro cliente, contra la constructora en el ejemplo de recién. Esto es algo bastante llamativo que tiene caución, por eso es que para mí es más una garantía o una fianza, si quieren, que un seguro, por este tema de la transferencia de riesgo de la parte tomadora. Imagínense, y el caso más claro para hablar de garantía o de fianza, cuando uno va a alquilar y le pide la garantía al tío, o a la abuela, o al padre, o a quien sea, el obligado principal seguimos siendo nosotros en alquilar, ¿no? Nuestro tío, nuestro padre, nuestra abuela. Si el día de mañana hay un problema y nuestro familiar tiene que pagar, nuestro familiar nos va a mirar como diciendo, hermano, yo salí de garante tuyo, pero la obligación era tuya, tuve que pagar, dame los fondos. Nosotros funcionamos de la misma manera como asegurador. Entonces, en el caso del siniestro, vas a reclamarle al tomador que te devuelva los fondos que hayas tenido que pagar.
Normalmente esto, o al menos a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé en caución, dije, este negocio es brillante, vos estás garantizando contratos, te pagan prima, te pagan prima, te pagan prima, el día de mañana si hay un siniestro, paga el tomador. Si no paga el tomador, paga la aseguradora. Y si paga la aseguradora, recupera del tomador. Lo cual hacía un poco raro el instrumento como tal. Acá es importante decir, y acá es donde uno entiende un poco la finalidad y la lógica del seguro de caución, es que solo recuperás, en el caso de siniestro, solo recuperás de los tomadores, cuando vas a repetir para recuperar los fondos, solo recuperás en el 10%. El otro 90%, cuando vas a buscarlos, están los cables colgando de la pared, los muebles dados vuelta, no queda nadie. La empresa está concursada, está quebrada, está insolventada, desapareció. ¿Sí? Eso generalmente pasa en el 90% de los casos. Por eso el nivel de recupero en sí es bajo, y por eso como aseguradora, cuando tenés un siniestro, 9 de 10 tenés que ir a pedirle la plata al tu reasegurador o presentarle el siniestro a tu reasegurador porque no lo vas a recuperar. Entonces, volviendo al punto que charlábamos, ¿dónde está la transferencia de riesgo? La transferencia de riesgo está en el beneficiario. El beneficiario o termina con la obra hecha, o la constructora le paga la multa, o la aseguradora le paga la multa. Entonces, el riesgo lo saca de la constructora y lo pone en la aseguradora. Tema base jurídica, no sé si hay algún abogado presente. Lo que es property se basa en ley de seguros, lo que es seguro de caución, al ser una garantía, se basa obviamente en ley de seguros y también en el Código Civil y Comercial. Tipo de riesgos, en property suele estar definido un año, y más o menos generalmente. En caución, las pólizas están vigentes hasta que se concluye con el riesgo, ¿sí? Hasta que finaliza el riesgo para el cual se contrató la póliza, lo cual puede ser, tenemos pólizas refacturando hace 14 años, para que se dé una idea. Tema de las cuotas, bueno, en property también está muy definido, en caución sigue un poco la suerte del riesgo, si el riesgo está vivo 14 años, nosotros vamos a refacturar sobre 14 años, por 14 años, suelen ser refacturaciones trimestrales y demás. Y después acá está el gran dolor de cabeza de caución, que es el tema de la baja de cobertura. Corríjanme, pero en property, si ustedes no pagan el seguro, más allá de un graciable que puedan llegar a negociar y su habilidad por ese lado, no tienen baja de cobertura por falta de pago. Cosa que sí hay en caución. Vos en caución, vamos para acá, vos en caución, si el tomador no paga la póliza, no es culpa del beneficiario. Entonces, ¿por qué se va a quedar sin cobertura el beneficiario por un hecho imputable al tomador? Entonces, esa es un poco una de las piedras fundamentales del seguro de caución, donde no puedes dar de baja el riesgo si el cliente no te pagó las facturas. Así que, como se imaginarán, esto genera un dolor de cabeza importantísimo para las aseguradoras, y es algo que tratamos de paliar mes a mes con este tema. Generalmente no es una dificultad que tienen las compañías de property. Yo cuando hablo con colegas del mercado property, para ellos no es un tema a revisar, ni algo que les llame demasiado la atención. Para lo que son las caucioneras es un dolor de cabeza permanente. Acá. ¿Cómo venimos, Viviana? ¿Bien, Viviana? Perfecto. ¿Esteban? ¿Esteban bien? Perfecto, listo, buenísimo. Me quedo tranquilo. Yo los tengo ahí visibles, así que ustedes vayan diciéndome. Acordate, Laura, si me quieren interrumpir o hay algo que ves que no esté quedando claro y más, preguntame sin ningún tipo de problema. Sí, correcto. Ahí no sé si, Enrique, quieren darle el micrófono a Silvia, me parece acá hay una consulta o una opinión. Silvia, Sí, ¿se escucha? ¿querés consultar? Dale, le pregunto. No sé si lo va a tocar después al tema, por eso le quería preguntar. Pregunte tranquila. Le quería preguntar, Agustín, por el tema de la nueva ley de alquileres, si hay algo visible en la compañía por las cauciones de alquiler. Yo sé que ustedes las hacen con cierta excepción, yo tengo una con ustedes, pero fue una excepción, digamos. Sí. Pero, ¿qué pasa con esta nueva ley de alquileres que está admitiendo y autorizando a las cauciones de alquiler en vez de garantías propietarias? No sé si era un tema que lo ibas a tocar, por eso no sabes si interrumpirte ahora o lo ibas a tocar después. ¿Sí? Está perfecto, justo es un tema que vamos a charlar más adelante, ahora estamos arrancando, si querés, más con la
porque es caución, pero más adelante sí, te vuelvo a tu pregunta, Silvia, cuando hablemos de la parte de alquileres, entramos un poquito en profundidad y charlamos un poco las novedades que hubo. Gracias, Sí, sí, muchas de gracias. nada, ningún problema. Y Agustín, ahí pregunta Dani también si puede coincidir la figura del tomador y asegurado. No, en caución no puede coincidir. Para que te des una idea, Dani, no puede haber vinculación económica entre uno y otro, ¿sí? O sea, no solo que no pueden ser la misma persona, porque en definitiva el incumplimiento mío, de Agustín del Torquio, beneficiaría a Agustín del Torquio, pero tampoco pueden ser empresas vinculadas. Entonces vos tenés un grupo económico, imagínate Techin, y tenés una empresa que tiene que hacer un trabajo para otra empresa del grupo Techin, no se puede garantizar mediante caución porque hay intereses mismos del grupo interviniendo en la obligación. Así que la figura no puede coincidir nunca en ningún caso. ¿Sí? La única que se me ocurre, ahora que pensándolo en voz alta, es la póliza de directores. Que en realidad es un tema, dije J acá en Capital Federal, que si vos lo pensás, bueno, voy a profundizar, pero en definitiva es una garantía donde el tomador es uno de los directores y el beneficiario es la empresa. Entonces hay un interés económico. Si lo pensás, esa sería una buena excepción. Pero a priori en el resto de todos los riesgos no puede haber, vinculación. ¿Sí? Ahora, preguntita más, seguimos. Le metemos entonces. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de caución? Nosotros tenemos un 30% de todo lo que se emite en el mercado de caución en general en Argentina son garantías aduaneras, que ahora vamos a ver a continuación qué es. El 25% son contractuales, pólizas contractuales públicas, que ahora les voy a contar un poquito mejor qué es, 15% contractual privado. En definitiva, contractual, las dos contractuales se deberían sumar, o sea, contractual es un 40% de lo que se emite en el mercado. La única diferencia es, volviendo al triangulito, cuando el asegurado, cuando el beneficiario es un ente público, se llama contractual público. Cuando el asegurado es una empresa privada, Coca-Cola, la que se les ocurra, se llama contractual privado. ¿Qué termina pasando? Hay mucho efecto derrame de lo público a lo privado. Vos tenés, por eso nosotros somos tan amigos, por eso en caución siempre somos oficialistas, nunca somos opositores. Y sobre todo nos gustan los gobiernos desarrollistas, que le meten a la obra pública, que impulsan por ese lado. ¿Por qué? Porque, siguiendo con el ejemplo de la Ruta 40, si vos tenés que construir la Ruta 40 y se lo das a una empresa, eso es contractual público, ¿sí? Pero esa empresa no hace todos los trabajos, no hace el movimiento del suelo, no hace la provisión de la materia prima, no tienen ellos todas las maquinarias, las tienen que salir a contratar. Esa empresa, que tiene que hacer la Ruta 40, después sale a contratar otras empresas privadas. Entonces, la misma partida de obra pública que se garantiza con contractual público, genera, después, el mismo negocio genera pólizas de contractual privado. Igual ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad para ver. Después tiene un 10% que es ambiental, y acá permitan hacerles una consulta. ¿Qué es la póliza ambiental en Córdoba? ¿Cómo viene? ¿De qué salud goza actualmente? Porque hubo mucho, más o menos, meten ahí la manito los 5 dedos oscilantes. Porque en su momento había, en Buenos Aires arrancó fuerte, después se quedó, después entró Entre Ríos y se metió fuerte también. Mendoza algo hizo, sé que Salta algo también hizo, La Pampa quería hacer. ¿Ustedes en Córdoba, cómo viene ambiental? Ahí abrí un poco la pantalla para ver. No, mutis por el foro. Adelante. No se te escucha, estás con el teléfono, con el micrófono. Sí. Estás con el micrófono apagado. Ahí está. Perfecto. Por lo que yo sé, porque me la pidieron en algún momento, nosotros quisimos hacer seguro de caución ambiental y el gobierno de la provincia de Córdoba tiene como cotada la parte de lo que es caución ambiental a 2 o 3 aseguradoras puntuales que solamente pueden operar con el gobierno de la provincia de Córdoba. Que es lo mismo más o menos que pasa con transporte o con algunas cosas que solamente ellos te permiten asegurar 2 o 3 aseguradoras y no dejan que el resto se vincule en el mercado. Bien. Ok.
Bueno, ok, bien, buenísimo, no, gracias. Ahí me contestás un poco la pregunta. O sea, existe, pero lo tienen restringido a todas estas dos aseguradoras puntuales, que me imagino quiénes son. Después, bueno, si les interesa, después les cuento un poco más. Es un producto que en su momento creció bastante y después se amesetó. Parecía que iba a seguir creciendo mucho más y después se amesetó. Hoy ronda un poco, está entre el 8 y el 10% de mercado, la parte ambiental. Después tenemos alquileres, que preguntaba Silvia antes, que es el 10%, después charlamos un poquito más. Garantías de actividad o profesión, que vamos a ver de vuelta el 5%, y garantías judiciales, que es el 5%. ¿Qué me gusta comentarles acá de todos estos que vimos recién? Me gusta comentarles del riesgo que menos representación tiene, que es garantías judiciales. Garantías judiciales en Argentina históricamente fue entre un 4 y un 5%, en su momento llegó a ser el 3%. Pero para que se den una idea, en un país hermano como Brasil, las garantías judiciales son entre el 80 y el 90% del mercado. ¿Sí? Está bien que en Brasil tuvieron algunos problemitas con el tema del lavallato y algunas situaciones impositivas bastante complicadas. A mí yo me sentiría muy tranquilo teniendo que mi cartera sea 90% de garantías judiciales, si les soy honesto. Pero con esto que les quiero decir, que cabe la posibilidad en Argentina, si el seguro de caución tuviese un mayor lobby en los juzgados y en las cámaras de abogados y demás, de expandirse. A mí cada vez que me preguntan cuáles son los riesgos a los que apuntaría el día de mañana, garantías judiciales. Para mí garantías judiciales tarde o temprano va a tener que duplicarse de la participación que tiene hoy, de mínima, y ya se están llevando a cabo el lobby para que así sea. También me gustaría hablar de lo más representativo, que es aduana. Aduana, por más que es el 30% y parece muy grande, aduana llegó a ser casi el 55% de todo lo que se hacía en caución. O sea que también puede crecer bastante más de lo que tiene actualmente. Se los cuento por si les interesa para el día de mañana. Bien, pero ¿qué hay atrás de esto? Uno a veces dice, necesito un seguro de caución. ¿Qué es seguro de caución? Un seguro de caución aduanero. Está bien, pero ¿qué es seguro de caución aduanero? No hay un solo tipo siempre hay algo más para preguntar en caución. En caución aduanera tenemos estos riesgos que están acá. Antes de seguir, veo que hay preguntitas. Ojo, y que no son monorrámicas, ojo. Ustedes tienen tienen representación en Brasil, puedes ampliar el tema de garantías judiciales. Bien. No son monorrámicas las que emiten garantía ambiental, efectivamente. Representación en Brasil, podíamos emitir con el tema de un siniestro muy grande de una empresa argentina en Brasil, que nosotros nos estuvimos vinculados. Un temita ahí político a nivel aseguradora, con la aseguradora de Brasil, que no quiso reconocer el siniestro, se armó flor de despelote, y a partir de ahí, de esto ya hace 2 años, se enfrió mucho el tema de las emisiones en Brasil. Nosotros conseguimos una habilitación a través de nuestro reasegurador para emitir con una colega, que nos había dado el ok, íbamos a empezar. Ellos tienen el país también con una baja de PBI bastante importante, y ahora con el tema de la pandemia, ya desde febrero nos habían dicho que este año pensaban que con el tema del COVID podía estar complicada la obra ya en Brasil, y en marzo definitivamente. De hecho, todo lo que es fronting, que son negocios de empresas argentinas en el exterior, está todo parado. Nosotros teníamos intereses en Chile, en Bolivia, en Paraguay, teníamos en Ecuador, está todo parado. Con todos, estamos en México, habíamos emitido también. No estamos avanzando en la emisión, porque estamos todas las aseguradoras un poco panicosas de qué puede llegar a pasar con este tema. El tema de garantías judiciales lo vemos más adelante, Esteban, así que estate ahí atento. Bien, garantías aduaneras. Garantías aduaneras, el tomador es el importador-exportador, el beneficiario siempre es la aduana, acá no cambia. ¿Y qué tiene bueno esta garantía? Esta garantía es electrónica. Acá no hay ningún papel involucrado. Esta garantía se las pide el despachante de aduana, que acá entra un jugador más que 4, ahora somos 5. El despachante de aduana acá maneja mucha información, es el que sabe qué garantía hay que pedir, por qué monto hay que pedirlo, en qué aduana se va a afectar, qué tipo de riesgo hay que solicitar a la compañía. El despachante de aduana es un jugador muy importante, y del que yo realmente les aconsejo, si tienen empresas, sus clientes que tengan
una pata aduanera fuerte, que lo tengan de amigo al despachante de aduana, no solo porque es un flujo importante de negocios eventuales, sino que también puede ser una puerta de salida de negocios importantes para... ¿Qué cubre en sí la garantía aduanera de caución? Imagínense el pago de tributos que tendría que pagar a una mercadería que entra o sale del país y por algún motivo, y algunos de estos motivos son tránsito terrestre, importación temporal, lo que les voy a leer ahora a continuación, el importador-exportador elige no pagarlo y presentar la póliza de caución. ¿Sí? Son generalmente unos tributos que el importador-exportador tendría que pagar y eventualmente se los deberían devolver, ¿sí? Como concepto general. Entonces, para no tener este costo financiero de adelantar los tributos y recuperarlos en X tiempo más adelante, que puede ser 1, 2, 3, 6 años más adelante, en vez de inmovilizar los fondos de los tributos, presentan la póliza de caución. Es como un paraguas para no pagar tributos, básicamente el seguro aduanero de caución. ¿Cuál es el ejemplo más claro como para explicarlo? El más claro para explicarlo es el primero, tránsito terrestre. Tránsito terrestre, imagínense una mercadería que entra por Chile y se va, tiene como destino final Brasil. ¿Sí? No es una mercadería que se venga a vender en Argentina, son unas notebooks, podría ser cualquier cosa, viene en camiones, llega a la aduana de Mendoza. Y le dice, ¿usted qué está trayendo? Notebooks. 10 millones de dólares, bueno, demasiado, $1 millón en notebooks. Bueno, yo aduana asumo que los estás entrando al país para nacionalizarlo y venderlos. El importador le dice, no, pará, yo esto va a salir por Brasil, no tengo manera de mostrártelo, pero va a salir por Brasil. Normalmente, ¿qué hacían? Le pagaban los tributos, y cuando el camión salía por la aduana a Misiones, la que se le ocurra para Brasil, le informaban a la aduana por la que había entrado, y la aduana por la que había entrado le devolvía los fondos. ¿Sí? Para no hacer esto, se emite la póliza de caución de tránsito terrestre, donde vos lo que estás cubriendo son estos tributos que deberías pagar por la nacionalización para poder entrar la mercadería del país, y que cuando ese camión o esa mercadería vuelve a salir del país por la otra aduana que te habían informado, la póliza se da de baja. ¿Sí? Es un riesgo que no suele estar a exposición más de 20 días, porque la verdad que cuánto puede tardar en recorrer el país, generalmente en 20 días ya se da de baja, y es como el mejor ejemplo. Son tributos que yo tendría que haber pagado, imagínense que el arancel es del 10%, yo tendría que haber pagado $100.000 como importador-exportador, y en 20 días me los iban a devolver. De esta manera, lo único que hiciste fue presentar una póliza de caución por $100.000, y lo que te costó fue la tasa que tenga el tomador. ¿Se entiende? Como beneficio económico es incomparable. Para todo lo que es entrada y salida del país, tránsito terrestre es una póliza muy demandada, muy utilizada. La misma lógica sigue ahí para que ya tengo una consultita. Solo algunas importaciones, exportaciones requieren seguro de caución por garantías aduaneras. ¿No es aplicable a todas las importaciones? Pregunta César. No, te digo por qué. Porque hay mercaderías, imagínate la computadora o el celular con el que estés participando en esta charla, que es una mercadería que efectivamente viene al país y se va a quedar en el país. O sea, se va a nacionalizar y se va a vender en el país. Esa es una importación que está bien que pagues el tributo, porque después lo vas a vender en el país. Vos pensás que toda mercadería que entra a la Argentina, venga de donde venga, tiene un arancel. ¿Sí? Hasta los más beneficiados tienen algún arancel que tienen que pagar. Entonces, no alcanza todas las importaciones, porque las importaciones que son netamente de nacionalización para venta interna, no tenés un diferimiento impositivo. Depende 100%, pregunta Viviana, ahí depende 100% de cuál es el tomador. No es lo mismo que el Torquio SA traiga $1 millón en notebooks, que lo traiga Newsan, claramente. Entonces, dependiendo un poco del tamaño, de la solvencia patrimonial y experiencia que tenga el tomador, es la tasa. Fernanda pregunta, ¿podría explicar cómo se ejecuta la póliza? Por ejemplo, si ese camión nunca sale del país. Tan sencillo como eso, aduana se va a contactar con nosotros. Aduana para eso es violentísima, y aduana, ninguna aseguradora se quiere pelear con aduana. Aduana te manda una cédula de notificación informando que nunca registraron la salida del país de ese camión, de ese tránsito terrestre,
y te exige que en 10 días le pagues. No te dice, contame qué te parece, habla con el tomador, pagame en 10 días. Las garantías aduaneras, de hecho, son casi primer requerimiento, porque aduana, nadie se quiere quedar, si vos no le pagás a aduana, aduana te inhabilita, y como es el 30% de tu producción, no querés estar inhabilitado en aduana, entonces salís corriendo para... pero si ese camión nunca sale por el motivo que se te ocurra, tendrías que abonarlo como asegurado. Y ahí César pregunta, ¿cuál sería el ejemplo de cliente objetivo? Cualquier empresa que sea importador-exportador, pero pará, porque acá te hablé solo de tránsito terrestre. Si querés, hablemos, repetime la pregunta cuando termine de contarte todas las demás. Si no, hasta ahora sería solo los que tienen mercadería están en tránsito. No, ahí ya no sé. Pregunta, ¿y la tasa de recupero de este tipo de riesgo es mejor? No lo tengo segmentado, honestamente, no te quiero mentir. Si en tránsito terrestre es mejor que el resto del mercado, desconozco. La verdad es que nosotros hemos tenido 0 siniestros en tránsito terrestre, en la realidad, 0. Así que tampoco tengo experiencia por ese lado. Siguiendo con el segundo, como para ahondar un poquito en lo que les venía contando, la importación temporal también es súper gráfica. Imagínense cuando Vaca Muerta estaba viva, y no como ahora que está muerta. Aunque ahora estuve leyendo que de vuelta hay un par de equipos de exploración, pero bueno, de los 20 y pico, 30 que supo haber, ahora hay 2. Hay maquinaria que vos necesitas para explorar y para explotar el shale oil que tiene Vaca Muerta, ahí en Neuquén, que no existe en el país. Y casi que no existe en el mundo. Y tampoco tiene sentido producirlas en el país, porque vos vas a explotar los pozos que puedes tener en Vaca Muerta y no mucho más. ¿Sí? Entonces, ¿qué terminás haciendo? Terminás alquilándole la máquina a empresas canadienses, indias, chinas, australianas, americanas, la que se te ocurra. Esa maquinaria entra al país para hacer un trabajo específico, para explorar un pozo en Vaca Muerta, en la zona de la Aguada, por decirle cualquiera. ¿Qué pasa con aduana? Aduana, cuando ve que entra semejante bicho en la aduana, te quiere pedir los tributos de la nacionalización, vos le presentás que es una mercadería que va a estar en el país por X cantidad de años, normalmente son 6 años, le muestran el contrato por el cual vienen a hacer el trabajo, no pagan los tributos de nacionalización porque estará temporalmente en Argentina y después de un plazo saldrá. ¿Sí? Generalmente entran y salen por la misma aduana y vienen a cumplir con un trabajo muy específico. Se usa también para medición con tema de tendido de rieles, para el tema de la tuneladora, por tema de viaductos, saneamientos y demás. Esta inauguración que tuvo ahí el presidente ahí en el Riachuelo, se hizo una tuneladora que había entrado temporalmente. Todo eso entra dentro de lo que es importación temporal. Y acá la empresa que puede llegar a solicitártela es cualquiera. Es cualquiera que traiga una maquinaria de afuera, te puede pasar con una empresita, nos pasa a nosotros con una empresita chiquita, que trae como una impresora para hacer unas tiradas específicas y las vuelve a sacar. Y es una empresa que generalmente no tiene caución, pero en este caso lo necesita para esta operatoria. Actuación profesional son garantías de 30.000 pesos que se piden. Todo importador-exportador cuando se registra en aduana por primera vez, le exigen que tenga una solvencia de 300.000 pesos. Si no tiene solvencia de 300.000 pesos, le pide una garantía de 30.000 para quedarse tranquilos que cualquier incumplimiento a sus obligaciones que incurre el día de mañana el importador-exportador y genere un perjuicio económico, puedan recuperarse de esa garantía. Esta garantía es 30.000 pesos desde que yo estoy en caución, ¿sí? Hace más de 11 años. Entonces, quizás hace 14 años, 13 años, 30.000 pesos era un monto, 30.000 pesos hoy es otro monto totalmente distinto. Es una garantía que quedó desfigurada en cuanto al espíritu de la cobertura del daño que puedes hacer que puedes remediar con 30.000 pesos. Pero bueno, básicamente es para cualquier importador-exportador que se registre por primera vez en la aduana o que no tenga la solvencia de 300.000 pesos. Falta de documentación es el cuarto riesgo a ver. Uno cuando trae mercadería que viene de afuera, y acá, yendo un poco al caso que daba, por ejemplo, bueno, César, recién estábamos, no, lo decía, sí, César, que me decía, no es aplicable a todas las importaciones el tema del seguro. Acá tenés un caso muy particular, donde vos tenés mercaderías que puede ser que vengan al país a ser nacionalizadas, ¿sí? No que estén en tránsito, que estén temporalmente
sino que vengan a ser nacionalizadas, y que cuando vayan a entrar a aduana, yo nunca lo vi, pero me lo imagino, tiene un nomenclador, ¿sí? No es lo mismo para aduana este celular que un celular como el de Eduardo, que seguramente vale $1000 más, que, no sé, que se te ocurra. ¿Sí? Cada uno tiene, todo está enumerado, no es lo mismo un vaso así amarillo que uno más chiquito, rojo, de otro material. Tiene un nomenclador donde están identificados todos los productos que existen y cada uno tiene un arancel. No solo por los productos, sino también por el destino donde vienen. Cuando aduana encuentra alguna disputa entre lo que ellos piensan que es la mercadería que está entrando y lo que el importador-exportador dice que es esa mercadería que está entrando, y el importador-exportador no tiene manera de comprobarlo, se generan estas garantías de falta de documentación. ¿Por qué? Porque imagínate que te venden algo en Italia y vos estás trayendo al país. ¿Sí? Viene en barco. El fabricante siempre te tiene que dar una documentación que es el Bill of Lading, el BOL, donde está también la documentación de embarque, está el certificado de la calidad y del producto que están vendiendo y que están despachando. Vos con esa documentación demostrás efectivamente que lo que estás trayendo en el container es lo que decís que es. Si vos no tenés esa documentación, cosa que increíblemente, pero sigue pasando, ¿por qué? Porque la documentación se quedó en la aduana de despacho, porque la documentación viene en otro buque, porque la documentación va a venir más tarde por el motivo que se te ocurra. Bueno, tenés un modo fehaciente de demostrarlo y poder desconsolidar el container. Entonces, ¿qué haces? Presentás una garantía por esta diferencia de tributos, por esta documentación que vos no tenés, pero que demostraría que la mercadería es lo que vos decís que es, y la garantía cubre esa diferencia tributaria que puede llegar a haber. El día de mañana presentás la documentación, demuestra que era lo que vos como importador, exportador decías que era, se libera la garantía, va. Si demuestra que no era lo que vos decías, si tenía razón aduana, o pagás la multa o ejecutarán la póliza. ¿Sí? Entonces ahí tenés un caso, César, vos que me preguntabas si era para todos los importadores, es aplicable para todos los importadores. Esta póliza, la de falta de documentación, la diferencia de tributos, que es casi lo mismo y demás, aplicaría para cualquier importador. Y después tenemos, por último, son más de 20 las garantías aduaneras, estas son quizás las más comunes. En Córdoba estaba muy fuerte la garantía REAU, de régimen automotriz, que ahora viene hace un par de años con algunos problemitas, porque parece que puede llegar a haber una ejecución masiva de esas pólizas, pero en su momento estuvo muy en boga. Bueno, como les decía, está la garantía de habilitación de depósito fiscal, donde un cliente que trae mercadería de afuera y la quiere dejar como en un limbo tributario, donde hasta que efectivamente no la venda al cliente en Argentina, en el país, no quiere pagar los tributos, tiene que habilitar este depósito fiscal, que sería como un paraíso tributario fiscal de mercadería que está en el país. Para poder habilitar este predio, te calcula los metros cúbicos que tenés habilitados, que tengas todos los medios de seguridad disponibles, etcétera, no quiero aburrir con eso. Son garantías que van desde $200.000 a $2 millones. O sea que en un país como el nuestro, que el dólar cada tanto pega un saltito, es una garantía interesante en cuanto a prima a generar. Parte aduanera, me parece, hay bastantes más. De hecho, me gustaría que me pregunten si hay otro que tengan en mente, algún otro riesgo que hayan escuchado y quieran que charremos, que no hayamos enumerado acá. Nos gusta a nosotros dar estos ejemplos porque son los más comunes, son los más habituales en lo que es caución, y dan una buena muestra de qué es lo que se cubre. Esteban, me mandó. ¿Cuál sería la documentación inicial que debemos presentar para una aduanera que estás explicando? Siempre, bueno, pedimos el balance, si es una empresa, pedimos los estados contables de la empresa, el quit, como para ver que no tenga ninguna manchita en el NOSIS o en el veraz. Y después nosotros, realmente en las garantías aduaneras, nos fijamos en la parte de la facturación, qué movimiento es exportaciones y cuánto es ventas en el mercado local. Y después vemos un poco cuál es la solvencia y la experiencia que tenga la empresa. Vos pensás que acá, en lo que son las garantías aduaneras, es pago de tributos. ¿Sí? O sea, vos el día de mañana lo que vas a garantizar es que
esta empresa tiene los fondos necesarios para pagar los tributos en el caso que incumple. Entonces vos analizás dos cosas. Por un lado, ¿qué experiencia tenés vos mandando notebooks de Mendoza a Brasil? Es una operatoria habitual mía, bárbaro. No lo hago nunca y lo hago por primera vez ahora. Ok, atención, no significa que no lo vamos a garantizar, pero es un tema a revisar. Y después de ver que la empresa sea medianamente solvente para poder el día de mañana pagar los tributos si llega a tener un inconveniente. ¿Sí? Eso es un poco la documentación que les pedimos. Después el grueso de la información la provee el despachante. Acordate que el despachante es el que te dice con qué aduana tenés que emitirla, qué suma asegurada, qué tipo de riesgo y demás. Todos esos datos los provee el despachante de aduana. ¿Sí? ¿Continuamos? Continuamos. Después tenemos los riesgos contractuales, ¿sí? Que es este 40% que veíamos antes, ya sea público o privado. Más que explicarlo acá, se los voy a explicar con el siguiente gráfico. Esto es un poco el resumen para que vean cuáles son: garantías de oferta, adjudicación, anticipo, fondo de reparto. Pero queda más claro con este grafiquito. ¿Cómo venimos de tiempo, Laura? Son las 4. Buah. Son las 4. Venimos bien. Imagínense una licitación cualquiera que saca el Ministerio de Infraestructura, la provincia de Córdoba mínima, mismo digo, pues justo leí mínimas en un comentario, llama a varias constructoras a que se presenten para hacer un trabajo en puntual. ¿Sí? Saca la licitación, el pliego de condiciones generales y de condiciones particulares para hacer un trabajo, la construcción de un puente en Córdoba. ¿Sí? Dice en qué plazo quieren que esté construido, con qué materiales y qué calidad, cuánto tiene que costar más o menos, y algunas condiciones generales más que exige al contratista. Todos los que estamos acá presentes en el Zoom nos queremos presentar porque nos interesa llevar adelante el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos anotamos en la oferta. Vos, para poder participar de esta oferta, los beneficiarios públicos, sobre todo, siempre te exigen la presentación de una garantía que se llama mantenimiento de oferta o garantía de la seriedad de la oferta. Que lo que garantiza es que si el día de mañana resultamos adjudicados cualquiera de nosotros, Laura, por ejemplo, Laura, que va a resultar adjudicada en 3 meses, no, te estoy dando como ejemplo, que va a resultar adjudicada en 3 meses, porque en Argentina tenemos estos plazos de adjudicación, lo que no quiere la provincia es que le diga, mira, al final me salió otro trabajo, ¿sabes qué? Me interesa más, me rinde mejor financieramente, no voy a hacer el que te dije que me iba a comprometer a realizar si resultaba adjudicado. ¿Eso qué le implica a la provincia? Salir a buscar de vuelta a contratistas que les interese llevar adelante el trabajo, que pasen 3 o 6 meses más, con toda la inflación que transcurre en el medio, etc. Entonces, como quiere que les cueste algo de alguna manera a las empresas que participan en la compulsa pública, les piden esta garantía de entre el 1 y el 5% del total de contrato, donde vos tenés que inmovilizar, o vos inmovilizás los fondos, o directamente presentás la póliza de caución, por el 5% del total de contrato. Si vos el día de mañana te convoca la provincia para firmar el contrato, te presentás y lo firmás, se da de baja la póliza de mantenimiento de oferta y todos contentos. Si vos haces como Laura y no te presentás y te das de baja porque te salió otro negocio más lucrativo, te ejecutan la póliza de mantenimiento de oferta. ¿Sí? El mantenimiento de oferta es como la carta de entrada de las empresas para poder participar en las licitaciones públicas. Te la exigen en todas las licitaciones que hay. Entonces, resulta adjudicada a Laura Construcciones y firma el contrato. ¿Qué le piden? A ella tiene la primera póliza, que era la de mantenimiento de oferta. ¿Qué le exigen a continuación? Que presente una garantía de adjudicación. ¿Sí? La garantía de adjudicación, o más comúnmente llamada de cumplimiento de contrato, lo que garantiza es que todas las obligaciones que estén enumeradas en ese contrato, en ese pliego de condiciones particulares, se cumplan el día de mañana cuando el trabajo se esté desarrollando. Esta póliza garantiza todo lo que pueden llegar a ser multas por atrasos o incumplimientos de la empresa tomadora. ¿Sí? Es como el Optamox, es como el, ¿cómo se dice el Optamox? Es se me fue. La penicilina, es como amplio espectro, ¿viste? Sirve para
Con la garantía de ejecución de contrato te meten todas las obligaciones ahí adentro. Normalmente es entre el 5 y el 10%, y cubre todo lo que son la adjudicación y la ejecución de los trabajos hasta el acta de recepción provisoria. ¿Sí? ¿Todos saben lo que es el acta de recepción provisoria? El acta de recepción provisoria es una documentación que expide el beneficiario en una obra, en este caso, donde demuestra que los trabajos a priori parecen estar bien hechos. Normalmente después te da 1 o 2 años, dependiendo un poco cada jurisprudencia, para darte el acta de recepción definitiva, donde definitivamente te libera de la responsabilidad, y en ese 1 o 2 años lo que se fija es que no haya habido ningún vicio oculto, que vos a priori no hayas podido ver cuando te entregaron la obra, y que aparezca con el tiempo por la utilización de la ruta, del puente o la construcción que sea. Entonces tenemos la garantía de ejecución de contrato, que cubre multas o incumplimientos de parte del tomador. La garantía de anticipo. La garantía de anticipo, ¿qué es lo que garantiza? Normalmente una empresa constructora o la que sea, cuando tiene que empezar con una de estas obligaciones, no tiene en el bolsillo o en la cuenta del banco vivos los millones de pesos o los cientos de miles de pesos que necesite para movilizar la obra, para contratar gente, alquilar la maquinaria, comprar los insumos y demás. Entonces, ¿qué hace? Le pide al beneficiario que le adelante parte de los fondos, de lo que sería el costo total de contrato, y garantiza ese anticipo de los fondos con una garantía de anticipo financiero, anticipo por acopio, dependiendo para qué se vaya a utilizar esos fondos. Si es unos fondos que se van a destinar a materiales, se denomina garantía de anticipo por acopio de materiales. Si se van a utilizar para pagar sueldos o la aplicación de la obra en general, se denomina garantía de anticipo financiero. Normalmente esa garantía va entre un 10 y un 40% del total del contrato, ¿sí? Como parte de una referencia. Puede ser más si son trabajos de muy corto plazo, se tienen que desarrollar muy rápido, o el porcentaje también puede ser superior si hay un componente elevado de insumos importantes. Esta garantía también se da de baja con el acta de recepción provisoria que les contaba. Y por último tenemos la garantía de fondo de reparo, que sería la garantía de vicios ocultos, por decirlo de una manera. Que lo que cubre es, y acá el ejemplo más gráfico que les puedo dar es uno que vimos en el mercado hace como 4 años, que cuando estuvimos en APAS Córdoba creo que di el mismo ejemplo, así que no estoy siendo muy creativo, pero me parece muy gráfico. Hay una escuela que tenían que construir, la construyeron, entregaron, cuando la reciben evidentemente no hacen un muy buen trabajo y se fijan y dicen el trabajo parece estar bien hecho, le dan el acta de recepción provisoria, por la cual se liberaban las garantías de anticipo y las garantías de adjudicación, de ejecución de contrato. Pero quedaba viva la garantía de fondo de reparo. A los 6 meses de inaugurada la obra, esto era una escuela, recuerden, en un fin de semana se hace un agujero en uno de los techos de una de las aulas, y el techo ese cae, o sea, lo que era el piso de un aula, cae el techo sobre el piso del aula de abajo, estropeando únicamente los banquitos y demás, y por suerte con un chico asistiendo a clase. ¿Qué pasó? Cuando hicieron la recepción de la obra, no hicieron la auditoría profunda que tendrían que haber hecho para ver la calidad de la construcción, cómo estaba hecha esa obra en cuestión, se la recibieron, y después el rodamiento de esa obra demostró que no estaba hecha con la calidad necesaria para poder resistir el peso que tendría eventualmente cuando ese edificio estuviese lleno de chicos. La estructura no resistió, y por suerte se dio, pero por suerte en un fin de semana. ¿Qué terminó pasando ahí? Ejecutan la garantía de fondo de reparo al ser la garantía de vicios ocultos. ¿Sí? Es literalmente lo que cubre esa garantía. La misma se da de baja con el acta de recepción definitiva, que es cuando ya no hay ninguna obligación que se le pueda llegar a inculpar al tomador. Y acá pasamos a garantías judiciales. ¿Alguna consulta quieren hacer por...? Bien. Ahí van apareciendo. Un poquito de agua. Las pólizas de agencia de turismo, me preguntaba Fernanda, ¿por qué es tan irrisorio el monto? Pensá, Fernanda, nosotros no definimos el monto de la suma asegurada como aseguradora, sino que está un poco reglado por el organismo interviniente en cada caso. Después sacaron las pólizas de agencia de turismo que eran por montos un poco más elevados. Cuando hace 1 año, 2 años hubo unos problemas con algunas agencias.
Y son empresas también a veces poco solventes. Entonces, hay un problemita ahí generalmente. ¿Cuánto tiempo dura la garantía de fondo de reparo? Pregunta Dani. La garantía de fondo de reparo dura desde que te la exigen que la presentes, que puede ser el inicio del contrato, hasta la recepción definitiva. ¿Sí? Tenés algunas provincias, por ejemplo La Pampa y Jujuy creo que era, que te pueden dejar la póliza tomada, comprometida un año más después de la recepción definitiva. Pero lo más común es que con la recepción definitiva se dé de baja. Igualmente tienen que devolverte la póliza como instrumento original y demás. Y Esteban pregunta, ¿la garantía de fondo de reparo se toma en el momento del acta de recepción provisoria? No. Generalmente te piden que la presentes cuando presentás la póliza de ejecución de contrato. Lo cual estaría mal, de alguna manera. No quiero ser demasiado técnico, pero estaría mal, porque vos en definitiva lo que estás garantizando es el vicio oculto de lo construido. Si vos cuando recién tomás posesión de la obra, en el momento cero, en el día cero, ya presentás una garantía de fondo de reparo por el 5% del total de la obra, vos ya estás cubriendo todos los vicios ocultos que tenga esa obra cuando todavía no hay nada construido. ¿Sí? Cuando todavía todo es tierra y no hay ni una escuela, ni una ruta, ni un puente, ni nada. Entonces lo más común es que la garantía de fondo de reparo te la vayan pidiendo con cada certificado de avance de obra que haya. ¿Sí? Con cada certificado de avance de obra es la manera en la que el beneficiario va registrando, va dando conformidad de los avances que haya hecho en la construcción la tomadora. Y sobre eso le va pagando. Sobre ese pago que le hace, le retiene el 5% monetario en concepto de fondo de reparo. Para no retenerle el 5%, el tomador presentaría la póliza de fondo de reparo. ¿Se entiende? Entonces, la mejor manera de consolidar la garantía de fondo de reparo e ir emitiéndola es con cada certificado de avance de obra. Eso es un poco para contestar la pregunta de Esteban. Fernanda pregunta, ¿el monto de la suma asegurada es un porcentaje del total de contrato? ¿Quién determina el porcentaje? El contrato. El contrato siempre determina, y la negociación entre las partes, ahí se definen los porcentajes a garantizar. Puede pasar que el contrato diga, o el pliego, mejor dicho, diga que se va a poder pedir un anticipo entre el 20 y el 40%, y la constructora negocia que sea del 20 o que sea del 40%. Pero eso tiene que estar estipulado en el contrato y es una negociación entre partes. El porcentaje de fondo de reparo y ejecución de contrato también, pero ya les digo, habitualmente es entre un 5 y un 10% de ejecución de contrato y el fondo de reparo un 5%. Y Julio pregunta, ¿garantía judicial se hace por diferencia de tributos mientras la ejecución está en... Bueno, ya te adelantaste, Julio, ahí si querés déjame que cuento y charlamos. En definitiva, el monto por el que hay que presentar la garantía de las pólizas judiciales está determinado por el juez. No es una autodeterminación de cada una de las partes, sino que el juez es el que te define el monto por el que lo tenés que presentar. Bien, si no tenemos más dudas con la parte contractual o aduanero, que igual después, bueno, no sé cómo lo quieren manejar ahí, Laura, decime si hay una consulta que quieren hacer a posteriori, que no les surgió ahora o no se animan a hacer y demás, si nos la quieren alcanzar, ningún problema, nosotros a disposición para seguir viendo los temas. Pero siendo que ya vimos casi el 75% del mercado de caución, que son el 70% que es aduanero y contractual, pasamos a hablar ahora de las otras garantías también interesantes y que hacen parte del mercado. Garantías judiciales, obviamente lo que garantizan son obligaciones procesales. Básicamente tenés dos tipos de cobertura. La que se llama contracautela, la garantía por contracautela, y la garantía de sustitución de medidas cautelares. ¿De qué depende? De quién sea el tomador de la póliza y quién sea nuestro cliente. Si en un juicio, imagínense un juicio el que se les ocurra, ¿sí? Una parte A le reclama a B, Silvia le reclama a Eduardo que no le pagó unos fondos que había quedado que le iba a pagar. ¿Sí? Eduardo tendría que haberle pagado a Silvia y no lo hizo. La parte actora es Silvia. ¿Sí? Silvia está haciendo la acción contra Eduardo. Entonces, ¿qué hace Silvia? Se presenta ante el juez, hace la presentación, muestra un poco las pruebas que ella tenga que sustentan su posición, y le pide al juez que trabe una medida cautelar sobre los bienes de Eduardo para recuperar estos fondos que no le ha pagado. ¿Sí? ¿Qué hace el juez? El juez se fija, revisa que haya tres condiciones fundamentales: que haya un peligro en la demora de trabar el
embargo, que haya una verosimilitud en la demanda que está haciendo Silvia también, y la necesidad de constituir una contracautela. Esta contracautela se constituye con la garantía de caución de contracautela que se podría llegar a presentar. Que la presenta la parte actora, la parte que está accionando contra un tercero. Si nuestro tomador, si nuestro cliente fuese Silvia, la póliza que tendríamos que emitir es con Silvia como tomadora y el riesgo sería contracautela. Ahora, si nuestro cliente fuese Eduardo, Eduardo está siendo denunciado, si querés, o va a ser eventualmente embargado por esos fondos que no haya abonado. Eduardo es una empresa y tiene que usar los fondos que tiene a disposición el banco para pagarle a los empleados, para poder hacer una libre disponibilidad de los fondos de su organización y poder seguir operativo más allá de este juicio. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente te congelan las cuentas, ¿sí? Te congelan o un activo real o las cuentas de algún banco. Para que no pase eso, Eduardo podría gestionar ante una aseguradora la garantía de sustitución de medida cautelar. ¿Qué pasa entonces? El juez, en vez de embargar las cuentas, embarga la póliza. ¿Sí? La póliza actúa como un paraguas sobre los bienes del demandado. Este monto por el cual se identifica la contracautela y por el cual se determina la sustitución de medida cautelar, lo determina el juez. Puede haber una propuesta del abogado de presentar contracautela por X monto, pero en definitiva el que da el ok y el visto bueno es el juez. ¿Se entiende entonces? Si es parte actora, se llama contracautela, si es la parte demandada, es la sustitución de medida cautelar. Te puede pasar, esta es otra garantía bastante a primer requerimiento, porque el día de mañana, si el juicio sale a favor de una de las dos partes y lo exigen pagar, vos seguís la suerte de la parte del tomador. Si el tomador no va a segunda instancia y efectivamente se hace cargo de la sentencia, no tenés que demostrar nada. Ya con la sentencia del juez es suficiente como para que te puedan ejecutar la póliza si el tomador no respondiese. ¿Sí? Nosotros tenemos un curso específico que damos de garantías judiciales. Básicamente, yo con lo que les dije, les robo gran parte de lo que cuentan las abogadas en el curso, pero también vemos la parte de siniestros en caución, que es bastante interesante, porque son bastante pocos, entonces es bueno entenderlo, por si eventualmente el día de mañana les interesa participar. Pero de lo que hoy es el porcentaje mínimo de garantías judiciales en Argentina, son estos dos. También ponemos otras ahí abajo, porque tenés las garantías impositivas judiciales, que es un poco lo que impulsó la venta de garantías judiciales en Brasil, que lo que se garantizan son planes de pago. Acá son bastante poco frecuentes, en Brasil son sumamente frecuentes, y ahí generalmente se acuerdan con AFIP, porque es una moratoria o un acuerdo de pagos de tributos de AFIP, normalmente. En la provincia de Córdoba el año pasado hubo varios de estas. De acuerdo a Edu, las habíamos visto. No me acuerdo ahora quién era el beneficiario, pero habían aparecido varios de estos casos donde pedían garantizar el plan de pagos. Bueno, Julio preguntaba, ¿garantías judiciales se hace por diferencias de tributos mientras la discusión está? Bueno, un poco, Julio, es lo que te decía antes. No es diferencia de tributos, sino es el monto que identifique el juez por el cual tenés que presentar la garantía, ya sea una de las dos. César pregunta, ¿sirve cuando la actora es AFIP? ¿Quién sería el posible cliente, la actora o la demandada? Cuando la parte actora es la AFIP, tu cliente es la parte demandada. O sea que en definitiva, ahí dependiendo del tipo de reclamo que le esté haciendo, muy probablemente, si le está trabando un embargo, tengas que presentar una garantía de sustitución de medida cautelar. Y Omar pregunta, ¿qué requisitos pide la compañía al actor o demandado para extender la póliza? Un poco van a ver que siempre los requisitos son los mismos. Estados contables, conocer el quit, para ver qué antecedentes tiene la empresa. Y acá se suman un en qué argumentos van a escribir ellos para defender su posición y demás. Y también siempre pedimos la copia de la resolución donde se traba el embargo, de tenerla. ¿Sí? A mí es una garantía que me interesa mucho, acarrea mucho riesgo también, sobre todo en laborales. Si es laborales, siempre, generalmente sale a favor de la persona física. O sea que si vos vas a emitir una póliza donde el demandado es una empresa, es un juicio laboral, y vos vas a garantizar la empresa,
vas a tener que quedarte tranquilo en las contragarantías, porque lo más probable es que se la den por la cabeza. Pregunta Esteban que si no es una persona jurídica y es una persona natural o particular, se le pide facturación y que la tiene que tener. ¿Y cuál es el respaldo patrimonial que tiene? Puede presentar una manifestación de bienes con un poco la solvencia que puede llegar a tener. Pregunta Noé, que no sé si es Noé o Noelia, ¿las garantías judiciales tienen un vencimiento? ¿Cómo opera por cada juicio? Tienen la póliza de garantía judicial. Vos en caución generalmente entregás la póliza y te persignás, si sos de otra religión, harás el motivo correspondiente y te embarcás un poco a la suerte del cliente que elegiste garantizar. Y la judicial pasa lo mismo. Vos emitiste la póliza, la entregaste y hasta que no termine el juicio y no te devolvieron el instrumento, podés tenerla a riesgo 6 meses, 2 años, 14 años, como el caso que les conté antes. Entonces, el vencimiento opera cuando se termina la obligación. Y tu cliente tiene que pagar o tu cliente fue exonerado. Esteban lo que pregunta es si no hay balance. No, no hay balance porque al no ser persona física, al no ser empresa jurídica, persona jurídica no tiene balance, pero sí tiene una manifestación de bienes. Y Fernanda pregunta, para pólizas... Oh, me mataste. Para estas pólizas, nuestro punto de ovillo... Ah, son los abogados. Sí, perdón, te lo había leído mal. Sí, sin duda. Los estudios jurídicos son buenas puertas de entrada para este tipo de garantías. Ahí pregunta Guillermo, a ver, ¿las garantías de alquileres o judiciales se otorgan generalmente a personas jurídicas o físicas? ¿O es el caso de una persona que necesita alquilar un inmueble para vivir y no un local comercial? Ya me enganchaste, me entraste por judiciales para llevarme a alquileres. Ahí sí que ahí cuando lleguemos a alquileres hablamos del temita. Entonces, ¿qué otros riesgos? Mira, justo, alquileres. Alquiler es bastante simple y es una de las garantías por definición monetaria, dinerarias, que yo antes les dije que no había, salvo algunas honradas excepciones. Ahora vamos a ver dos: pago de canon y garantía de alquiler. Garantía de alquiler creo que es por todos conocida. Vos lo que garantizás es el pago de los cánones locativos, o sea, del alquiler que tiene que pagar todos los meses, del locatario, del locatario inquilino al locador o dueño del inmueble. Es lo que garantizás. Últimamente están pidiendo cubrir ABL, expensas y otros gastos más, pero básicamente lo que garantizás es el pago todos los meses en tiempo y forma del alquiler. Lisa y llanamente. Tenés 2 estilos, 4 estilos en realidad. Podés tener garantías simples, fianzas simples y fianzas solidarias, en función del nivel de ejecución que tenga que llevar adelante el dueño del inmueble de la garantía. Y después tenés garantías para personas físicas o para personas jurídicas. Las dos se analizan igual, de alguna manera. A la persona jurídica le pedís el balance y el quit, y a la persona física le pedís la manifestación de bienes, que es un poco el activo que tiene esa empresa, qué facturación tiene, o cuál es el sueldo que tiene, y lo analizás en función del monto en el que tiene que incurrir para pagar ese alquiler. Básicamente esas son las variables que se tienen en cuenta. Después, si el alquiler duró 1 año, 2 años, 3 años y demás. Nosotros, como decía, como charlábamos al principio, creo que lo decía Silvia, nosotros el afianzador, y acá hago la salvedad, somos más amigos de las garantías de personas jurídicas que de personas físicas. Salvo que, pero por eso yo acá les hablo de afianzadora, pero en definitiva acá depende mucho de cada compañía, salvo que sea alguien conocido de ustedes. Si es para ustedes, para un amigo del alma de ustedes, alguien de la empresa que ustedes trabajan y pueden dar referencias, lo analizamos como cualquier negocio buscándole la vuelta. Si es una persona que ustedes o tienen un local a la calle que dice seguro, tocó la puerta, entró y te dijo necesito una póliza de seguro de alquiler, nosotros no somos la compañía correcta o indicada para ese riesgo. Tenés otras que sí se abocan más fuerte a la garantía de alquiler de persona física, pues lo tiene instrumentado de otra manera. Y es todo lo que voy a decir al respecto. Lo que sí puedo decir es que nuestra póliza es bastante ejecutable. Entonces, porque nos interesa que el producto sea útil. Por lo tanto, como es muy ejecutable, pedimos del otro lado que haya una solvencia o un conocimiento importante del tomador. ¿Quieren desbloquear el micrófono si alguien quiere hacer una consulta con la parte de alquiler? Así no tengo que estar leyendo y escuchan otra voz que no sea la mía.
Se pusieron tímidos. Sí, Venían estamos escribiendo bien. Como quieran, como quieran. Yo si pensé que garantías de alquiler. Ah, bueno, me hablaban ahí cuál era la última, en función de las últimas normativas. La última normativa impulsó mucho el seguro de alquiler. De hecho, el IBE, los institutos de la vivienda le venían dando mucho impulso. Y con la crisis de fin de año pasado y el bolonqui actual, imagínense que ahora están hablando de no desalojos y no aumentos de alquileres. O sea que no parece ser el contexto más propicio para hablar para impulsar la parte de alquiler. ¿Sí? Acá Guillermo se sinceró y dijo, hay pereza de hablar, es viernes a la tarde. Está clarísimo, Guillermo. La honestidad siempre es bienvenida. Bueno, después tenemos la parte de concesiones o pago de canon. En definitiva, esto es como si fuese la garantía de alquiler que veíamos antes, solo que lo que se alquila acá no es un departamento o un local comercial, sino un bien público. ¿Sí? Una ruta, una autopista, una línea de ferrocarril, lo que sea, que lo explota una empresa privada, y para explotar, cobrando peaje, cobrando entrada, cobrando lo que sea necesario, y para explotarlo le paga el alquiler, que es el pago de canon, al Estado, y también tiene que presentar una garantía de concesión por todos los trabajos que tiene que hacer para llevar adelante la concesión. Creo que no hay más importantes, en el país no hay más de 20, así que es algo bastante específico y suelen ser por montos muy importantes. Después riesgo ambiental, que les contaba antes, un poco por lo que me cuentan, tampoco está, quizás no interesa tanto o no está desarrollado en tanta profundidad. Acá las aseguradoras lo que tienen que tener es acuerdos con dos tipos de remediadores ambientales. Acá no se garantiza un incumplimiento, sino justamente acá hay un tema de azar, que puede llegar a estar vinculado, en realidad no es azar, sino al mal desempeño de la no contaminación de parte del tomador. Y lo que garantizás es que si llega alguna contaminación tenés que remediar esa contaminación. Es un engendro medio raro que lo metieron en caución. De hecho, todas las especialistas o las líderes del mercado de caución no hacen garantía ambiental. Somos unos pocos países que tienen caución garantía ambiental, pero en definitiva ocupa un 10% del mercado, así que es respetable y para tenerlo presente. Tiene algunas, por ejemplo, a mí me gusta particularmente cómo se calcula la suma asegurada, me parece que tiene algunas cuestiones bien pensadas y bien desarrolladas. Así que habrá que darle un poquito más de tiempo para que madure. Disculpame, Agustín. Sí, Paulina. Sí, te quería comentar algo. No sé cómo está actualmente el tema de las cauciones ambientales, pero en su momento en Córdoba el problema era la autoridad de aplicación. Salía Claro. la resolución que las exigía, pero no sabían, no sabía si podía exigir la provincia, la municipalidad, eso desde el operativo, digamos. Después lo que comentó Noé, sobre quién las emite. Pero bueno, por eso es algo que no hay mucho conocimiento y no está muy difundido. Bien, sí. Increíblemente fue una discusión bastante grande que hubo a nivel nacional, como que se pisaban cuál era el organismo de contralor que tenía que exigir la garantía y cómo instrumentarlo. No se desarrolló súper bien en casi ninguna parte del país, te lo digo, no es algo exclusivo ni de Capital ni de Córdoba. Hubo bastante dolor de cabeza. Yo creo que donde mejor se hizo fue en el Riachuelo, en la cuenca Riachuelo-Matanza, que es un poco donde nació el espíritu de esto. Ahí se impulsó bastante bien y si no tenías presentada la garantía te podían cerrar la planta. Sacando esos casos, sé que hubo estas dificultades que contabas recién, Paulina, del organismo de aplicación. Sí, obvio, Guillermo. Lo siguiente, el tema de los riesgos ambientales también entra lo político, lo económico y lo ambiental, justamente, porque son generalmente empresas que le exigen por ley los estudios de impacto ambiental y no se hacen por distintos motivos. Y generalmente estas grandes empresas que afectan o pueden tener una afectación directa sobre el medio ambiente demoran, estos estudios pueden llegar a demorar meses. Hay una decisión política y económica en el medio y donde no se respetan. Entonces, por eso después se han caído mucho. Nació interesante la ley de seguro ambiental,
pero después no se pudo llevar a la práctica y creo que mucho tiene que ver con eso. De hecho, continuando un poco con lo que decís, también hubo pocos casos de ejecuciones, y si lo pensás, hay empresas químicas y demás que es inevitable que contaminen, y siempre comparan contra la situación ambiental inicial, o sea que inevitablemente vas a tener una mayor contaminación, y así todo no hubo tantas ejecuciones. Yo creo que hubo dos grandes, que es un poco con las que trataron de marcar un poco la cancha, que fue una minera en San Juan, que todos nos enteramos, y una empresa en Entre Ríos, que era la que les contaba antes, que le ejecutaron las pólizas por una creciente del río Paraná. Sacando esas dos, no sé de ningún otro caso, y hay obviamente, como dice Guillermo, un interés político atrás, de que la verdad es que si ejecutasen realmente todas las garantías de todas las empresas que contaminan, las mandás al tacho, y entonces le exigís la garantía, pero si la ejecutás, haces concursar la empresa, entonces, ¿qué es más importante, ¿no? Y un poco, por eso me parece que se vincula un poco con lo que decía Paulina, también todos se hicieron los sonsos en general, las empresas y los organismos de aplicación, en no llevarlas a las últimas consecuencias, justamente para no generar quiebras generalizadas de las empresas contaminantes. Pero yo coincido con vos, Guillermo. A mí cuando salió la ley me la leí de principio a fin y me pareció súper interesante. Me parece bien cómo está armada, habría que encontrar una vueltita de rosca para que no sea tan cara y para que sea un poquito más aplicable. En definitiva, y empezamos a cerrar, ¿qué es lo que necesitamos? Al productor de seguros, siempre primero, es en definitiva el cliente para nosotros y para cualquier aseguradora, es el que te consigue la documentación y el que te cuenta cómo está el cliente. Normalmente necesitamos el contrato, la orden de compra que les contaba antes, el balance o manifestación de bienes para ver un poco qué respaldo tiene la empresa o la persona física, qué referencia nos pueden dar. Esto siempre es bienvenido y nosotros lo tomamos mucho en cuenta, las referencias que nos dan de los clientes, qué trayectoria tiene en los años que hace desarrollo que está, qué expertise tiene. O puede ser buenísimo haciendo rutas, y nos ha pasado con empresas que son muy buenas y después se presentan a una licitación para construir un dique y para hacer una represa. ¿Y vos qué experiencia tenés en hacer represas? La trayectoria es buenísima y te conozco, las referencias son las mejores, pero ¿qué expertise tenés? Y la parte del carácter también es, básicamente, hay algunos grupos económicos acá, son medio defaulteadores seriales de empresas, entonces, llegado el momento como el que tenemos ahora, que va a ser un dolor de cabeza general la economía de acá en adelante, hay algunas empresas que quieren salir adelante y empujan y le buscan la vuelta para seguir, y otras que directamente, y acá quiero hacer una excepción grande porque la cosa está muy jodida, directamente tiran la toalla, concursan, dejan a la gente en la calle y que te pague Dios. Entonces para nosotros eso es carácter también, ver un poquito cómo se maneja cada grupo empresario. Si tenemos, Laura, vos acá decime, si tenemos 5, 7 minutos, te muestro 3 filminas que me parece que están interesantes. Si no... Sí, no te preocupes, Agustín, podemos mostrar tranquilamente. Dale, porque nosotros tenemos el curso de comercialización, que no se los voy a dar porque queda bastante largo, pero esto me parece bueno para que se lo puedan llevar, y es un poco, y lo dejo para el final, justamente para que no se escapen, porque si lo ven al principio creo que se desconectan todos en masa. Un poco, nosotros el mercado asegurador argentino, seguros en Argentina es menos del 3% del PBI. O sea, somos un piojito comparado con México, con lo que es seguros en Chile, en Brasil, en países de un nivel de desarrollo semejante al nuestro, está más entre el 6 y el 7%, nosotros somos la mitad. Más allá de eso, de toda la torta que es seguros en Argentina, el 54% es property, caución está ahí adentro, 28% es ART, 18% es vida. Del 100% de la torta de lo que es caución, de lo que es seguros, caución es el 1,3%. Por eso no lo digo al principio, porque cuando te dicen me vas a hablar del 1,3% y no me ofreces café y medialunas, me voy, me desconecto y ya arranca el fin de semana, hermano, todo bien. Por eso lo dejé para el final. Saquemos la foto ahora, Laura, antes de que se empiecen a desconectar todos. ¿Qué les quiero decir con esto? Somos el 1,3 y de vuelta hablando de países limítrofes y hermanos, Brasil es el 3,7, México es el 3,2, Chile es el 4,2 caución en el total.
es un riesgo con una potencialidad de crecimiento entre el 2 y el 3%, de 2 y 3 veces de lo que es hoy. Una potencialidad de crecimiento fenomenal. Y de hecho viene creciendo año a año. Y un poco lo que nosotros también decimos es cómo desde este 1,3% que es caución, con la documentación que tenés que pedir, balance, pliegos y demás, ves el otro 98,7% de intereses asegurables por masa salarial para RT, e intereses asegurables para parte propia. Agustín, Esto es, Guillermo. Agustín, los bancos no están contemplados ahí, ¿no? En ese 1,3, No. únicamente las compañías de seguro. Claro. Sí, sí, sí. Aval bancario igual en la Argentina es mínimo, ¿eh? Es mínimo. ¿Sí? Aval bancario creo que creció, a ver, te voy a hacer una salvedad. Es mínimo en Ciudad de Córdoba, es mínimo en Capital Federal, es mínimo en Rosario, es mínimo en Ciudad de Mendoza. En el interior, en los pueblitos quizás es más común, en algunos bancos locales. Nosotros hemos visto mucho, hemos dado charlas el año pasado y el anterior en APAS, en diferentes APAS, y me ha pasado con un productor, y siguiendo un poco con lo que decía vos, Guillermo, que tenía una empresa que tenía que presentar una garantía judicial, presentó un aval bancario, iba a presentar un aval bancario de un banco, no voy a decir cuál, pero que es bastante conocido, que le cobraba el 6,7%. 6,7%. Por un aval bancario del 100%. O sea, esta empresa tenía que inmovilizar el 100% de la suma asegurada de la judicial para que el banco le dé un aval bancario por el cual le cobraba casi un 7%. Y me comenta esta situación, y le digo, mira, pasámelo y lo vemos. Nos presentó una garantía a nosotros, la empresa encima importante, y nosotros por la judicial le cobramos el 1,80. No llegamos al 2%. Le cobramos 3 y pico, casi 4 veces menos de lo que hubiese pagado con el aval. El productor me dijo, mira, yo sé que existía la póliza, pero la verdad es que no es tan habitual caución, no la tengo clara, la compañía con la que yo emito no lo hace, entonces, a raíz del curso fue que preguntó. Entonces, en Córdoba capital yo creo que difícilmente vayas a encontrar mucho aval bancario presentado. Pero quizás en empresas que estén más desperdigonadas por el interior, puede ser más común. Esto, y te digo este caso porque es de hace un año, lo tengo fresco, pero hemos visto varios de estos casos donde quizás al Banco Nación o al banco que esté ahí cerca, les hacen la consulta y se las dan por la cabeza con la tasa que les cobran. Pero si no, aval bancario en Argentina es mínimo la participación, muy chiquita. Esto es un poco cómo se reparte lo que es caución en la Argentina, que es mentiroso. O sea, esto es donde está radicado el quit que genera caución. Vos tenés que los quit que están radicados en capital, que hacen un 30%, que están en la provincia de Buenos Aires un 32%, Córdoba siempre fue la tercera, disputándole a Santa Fe. Córdoba, por definición, siempre fue muy caucionera, tiene el 8%, venía a tener el 10%, Santa Fe tiene el 8%, después tenemos Mendoza con el 3%, y ahora entró Entre Ríos con el 2%, cuando normalmente estaba Tierra del Fuego, por el tema de las autopartes, no, todo lo que se ensambla en la isla y demás generaba mucho movimiento aduanero. El resto del país hace al 17%. Y con esta, ya les cierro, es para que vean un poco lo que es caución, los números en Argentina. Bueno, los colores son muy parecidos, pero la columna que no para de crecer es la prima en pesos, ¿sí? Es en millones de pesos, la que está a la izquierda. En el 2009 eran 570 millones de pesos, en el 2019 fueron casi 7.000 millones de pesos que se hicieron en caución. Así que, ya con morder algo de esa torta es un número importante. El proyectado del primer semestre del 2020 iba para los 4.000 millones de pesos, ahora este último mes hay que ver qué pasa con el parate. Y un tema interesante para ver siempre es en moneda constante, que es en dólar, cómo viene la evolución. 150 millones, 173 millones, 214, 227, 220, y después ya saltamos a 155 millones, 130 millones. Somos muy dependientes del tipo de cambio y eso te va levantando o bajando el número. Pero en pesos es un mercado bastante que viene en crecimiento constante por arriba de la inflación durante los últimos 8 años. Con esto damos de mi lado al menos finalizado el curso. Obviamente muchísimas gracias a todos por participar y disculpas si se excedió un poquito. Somos 62 participantes, bien. Igual creo que estamos bastante en tiempo, así que
gracias por la convocatoria, espero que haya sido claro, y obviamente me gustaría ahora cualquier consulta o duda que haya quedado, que lo vayamos charlando. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Gracias a vos, Agustín, por tu tiempo. La verdad que por todos los comentarios que he leído durante el taller fueron excelentes. Muy buena tu explicación, la verdad que muy, muy buena. Y bueno, si alguien más tiene alguna otra consulta, si no, agradecerte de parte de APAS Córdoba por haber aceptado ser parte nuevamente, otra vez, de nosotros, estar entre nosotros, y agradecer a nuestros compañeros de vinculación, la subcomisión de vinculación de gestión y proyectos, los cuales estamos en esta tarea de poder organizar la charla para todos los socios. Cualquiera que quiera decir algo puede habilitar su micrófono sin ningún inconveniente. Yo aprovecho y quiero agradecer también a Eduardo y a Mariana y a Giovanna, que estuvieron, que son parte afianzadora. De hecho, Mariana y Giovanna son nuestras representantes en Córdoba. Eduardo, el responsable de Interior. Y ahí puse en el chat, perdón, Agus, ahí puse en el chat los teléfonos, los datos. ¿Dije Córdoba o dije cualquier cosa? No, perfecto, puse los datos de nuestra sucursal ahí en Córdoba, nuestra agencia, por si alguno necesita contactarse. Buenísimo, así que bueno, agradecerle a ellos también, que obviamente somos un equipo al momento de presentar, uno da el curso, pero lo venimos charlando con Giovanna, con Maru y con Edu para poder hacerles la presentación de hoy. Perfecto. Ahí un comentario. Adrián está consultando por el curso judicial, que nos envíe un mail ahí a la oficina y le avisamos cuándo va a ser el próximo curso. Sí, sin duda. Vamos, el mes que viene comenzamos de vuelta con, si les interesa participar, con capacitaciones específicas. Las hacemos a través de Zoom también, así que son totalmente gratuitas. Y cualquiera le interese participar, más que bienvenida. Aparte, parece que esto va a seguir, bueno, ustedes no sé, ustedes quizás se liberan antes, pero acá tenemos 21 días más de no salir ni a comer asados, ni juntarse con nadie, así que para la primavera probablemente acá nos empiecen a levantar un poquito el pie de la cabeza, pero bueno, nada. Creo que estamos también. igual, Agustín. ¿Están iguales ustedes allá? ¿Están sin...? Acá, no sé si alguien dice lo contrario, yo vi anoche y esta mañana que Córdoba, ciudad, capital, salimos igual que ustedes. En el interior no, en el interior creo que ya pueden haber reuniones familiares. En el interior tenemos zona blanca, la parte de zona blanca sí se puede. Son algunos lugares. Okay. Acá Río Ceballos es zona blanca, toda la línea de Río Ceballos, Villa Allende y demás está zona blanca. Y podemos, a partir del lunes, pero capital no. No veo el mail que decía Eduardo que estaba poniendo para pedirte lo de judiciales, no lo veo. Porque tengo un WhatsApp de ustedes, pero no tengo el mail. No, lo has puesto por privado. No, lo que pasa es que quedó bastante arriba. Ok, está bien. Si lo querés volver a... Yo, Laura, ¿puedo dejar mi correo si hay una consulta o preferís centralizar ustedes, como vos me digas? No hay problema, le podemos dejar un correo para la consulta. De igual modo, les comento que, no sé, Agustín, si puede, ahora en un rato nos va a dejar parte del PowerPoint para dejarle a los socios. Sí, yo lo que un poco, quizás te lo pasemos, sí, pasé mal el mail. Quizás te lo tenga que mandar, a ver si escribo bien ahora. Sí, igual es la palabra afianzadora, no te preocupes. Y es viernes a la tarde para todos. Te lo pasaremos seguramente el lunes, martes, por este tema que te contábamos del peso, les queremos bajar un poquito, parecía fácilmente compartible, pero te lo pasamos sin problema. Permiso, bueno, Agustín. Después por mail que nos pase APAS. Sí, Agustín, en la presentación pone los datos de contacto. Nosotros le vamos a pasar el PowerPoint a todos los asistentes y que ahí vaya el dato de contacto, así no se pierde. Listo, claro. Buenísimo, buenísimo, como ustedes digan, bárbaro. Perfecto, un aplauso, muchas gracias.
Nos veremos la próxima. Bueno, gracias. Muy amable. Y bueno, cualquier cosita que les podamos dar una mano, bienvenido y gracias de vuelta, Enrique, Laura, Paulina, por la convocatoria. Gracias, Agustín. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Sara. Gracias. Gracias, Agustín.